Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al perdón a los narcos propuesto por el presidente Gustavo Petro. ¿Se acuerdan cuando se supo que el hermano del presidente Juan Fernando Petro estaba recorriendo las cárceles en plena campaña presidencial del país ofreciendo perdón social y se supo que hubo un tal pacto en La Picota? ¿Se acuerdan cuando al propio Petro le tocó salir a explicar de qué se trataba esta novedosa y generosa figura con los criminales? ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Pues colombianas y colombianos, el perdón social está aquí, en forma de ley, que fue anunciada hace pocas horas por el presidente Gustavo Petro, quien después del puente festivo en el que estuvo desaparecido, seguramente viendo Netflix y hasta de pronto con un poquito de jet lag, se puso las pilas a gobernar. Yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar, en prácticamente ponerse a temblar porque ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club privado muy famoso. No, el sueño de Pablo Escobar se hizo realidad. El infierno está de fiesta. ¿Pero nos sorprende? No, no nos sorprende, porque fue una promesa de campaña. Recordemos. La posibilidad de un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, que implica dos condiciones al menos. Una, quitarle poder real al narcotráfico, que es su control sobre la población. El Estado puede hacerlo, el campesinado productor de coca, los consumidores, la economía popular que recibe el gota a gota. Quitarle eso con instrumentos públicos. Una pregunta, señor presidente Gustavo Petro. ¿Este beneficio es adicional a los ya anunciados por usted? Como los incluidos en el proyecto de ley de sometimiento de penas de apenas 6 años de cárcel y de que puedan quedarse los narcos con parte de sus fortunas. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo la representante a la Cámara del Partido Verde, que todavía sigue siendo de la bancada del gobierno, Catherine Miranda. El perdón a narcos es inconstitucional. La Constitución Política en el artículo 150 dice: en ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Esto dijo uno de los líderes de la oposición, jefe del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez. Petro no tiene la autoridad ni legal ni constitucional para dar indultos o perdones a los narcotraficantes. Sin embargo, es curioso que lo esté haciendo en este momento, no solo porque tiene que cumplir los pactos de La Picota y obviamente los compromisos derivados de la financiación de su campaña, es porque estamos en época preelectoral y las mafias en todo el país son esenciales al proyecto político de Gustavo Petro y son esenciales
criminales para intimidar a los candidatos de la oposición en muchos municipios y capitales del país. Esa es la lógica del anuncio ayer en Ciénaga de Oro, mientras los narcos y los paramilitares someten al sur de Bolívar, a Córdoba y al Bajo Cauca a la violencia. Esto dijo el exministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano. Un paso más que da el presidente Petro para cumplir el pacto de la picota. Un paso más para que Bogotá se acabe de sumir en el caos. El proyecto de ley de reconciliación con el narcotráfico es un desastre para Colombia. Ese proyecto de ley permitirá que las bandas en Bogotá sigan delinquiendo por doquier, que siga llegando el ELN, las disidencias de la FARC. Ese proyecto en Colombia lo tenemos que rechazar, el Congreso lo tiene que desaprobar. Esto dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Primero paz total, ahora reconciliación nacional. No importa el nombre que le ponga Gustavo Petro, lo que quiere es ofrecer impunidad absoluta a los criminales, a los mafiosos y a los narcos. En campaña aseguró que no iba a pedir rebaja de penas y que defendía la independencia y respetaba la independencia judicial. Ahora, gobernando, hace todo lo contrario. No podemos permitir que Gustavo Petro y los suyos sigan reescribiendo la historia, volviendo salvadores a quienes han sido los verdugos o posando de víctimas quienes han sido los victimarios. Los colombianos estamos absolutamente indignados y le pedimos al gobierno que recupere la seguridad como un valor democrático, que la seguridad sea una prioridad de Estado y por supuesto de este gobierno, y que apoye y respalde a la fuerza pública para enfrentar a los bandidos en el territorio. Mientras más de 500 municipios en todo el territorio nacional se encuentran en alto riesgo de ser tomados por los grupos ilegales, el gobierno nacional, disque potencia mundial de vida, anda obsesionado con sus narcotraficantes. ¿Qué será lo que les debe tanto? Pues el presidente Gustavo Petro y sus aliados no han escatimado en conseguir, a como de lugar, perdón a los narcos del país. Les hablan pasito, no los persiguen, a diferencia de los empresarios y trabajadores de la clase media, a los que casi que tildan de delincuentes y corruptos si se atreven a aplaudir a cualquier otro funcionario distinto que no sea el presidente de la República. ¿Sí ven cómo están cambiando los valores del país? Con razón, les gustaba tanto poner fotos de la bandera al revés, en los tiempos del estallido social. La verdad es que no hay cómo reconciliarse con un narco. Solo se le debe aplicar la ley, porque lo contrario es una impunidad vergonzosa y entregar el país al narcotráfico. ¿Por qué Petro solo cumple con el pacto de la picota y no con las promesas de campaña? ¿Qué pasó con el subsidio para los desempleados? ¿Con el crédito cero para estudiantes? ¿Los trenes de Buenaventura a Barranquilla y del Llano a la costa? ¿Es que el Estado colombiano solo es el de los narcos y los colombianos honrados que se frieguen? Y así, en medio de rimbombantes anuncios y con propuestas de ley que desconocen la historia de Colombia, el cambio de nuevo propone arrodillar la Constitución y la ley al servicio de los criminales que tanta sangre y productividad le costaron a Colombia. Mejor dicho, la propuesta de la potencia mundial de vida es premio a los delincuentes y ruina para los que cumplen con la ley. ¿No les parece que estamos viviendo en una narconovela con un final feliz? Sí, de esos que escribe el guionista y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que se podría llamar el narcoestado. ¿Cierto que sí?